Y en esta noche, mis amados hermanos, vamos a tener nuestro estudio bíblico y el tema que tenemos en esta noche es justificados por la fe en Cristo. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos y en esta ocasión vamos al capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Veamos lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo es muy amplio en su significado porque la palabra justificados gratuitamente o la frase justificados gratuitamente por su gracia tiene un significado muy profundo que yo quisiera que en esta noche meditemos para poder entenderlo y entender en qué se basa nuestra salvación, mis amados hermanos. Vamos a ver el significado de la palabra justificados. Por eso es que el tema en esta noche es justificados por la fe en Cristo Jesús. El primer punto que tenemos hoy es que la justificación es un término jurídico. Es un término que lo usa el apóstol Pablo en esta carta, pero es un término jurídico. Y vamos a ver en ese ámbito jurídico qué es lo que significa y qué aplicación tiene para nosotros. El término justificación designa el acto mediante el cual un juez absuelve de culpa a la persona acusada. O sea, hay una persona que está acusada, que ha sido declarada culpable, que toda la pena de la culpa recae sobre él o sobre ella, pero la justificación es un término jurídico que significa que el juez absuelve de culpa a esa persona que ha sido acusada. ¿Y qué significa la palabra absolver? Absolver significa eximir a un acusado de una pena o de una condena mediante una resolución judicial. Significa eximir. ¿Qué significa eximir? Eximir es hacer que una persona quede libre de una culpa, una obligación o un compromiso. O sea, alguien que ha estado, como les dije hace un momento, ya condenado, ya declarado culpable, es eximida, es una persona que queda libre de una carga o de una culpa. Es un término que aquí el apóstol Pablo lo está utilizando para hacernos entender que cuando él dice que hemos sido justificados, quiere decir que nosotros, teniendo toda la culpa, ya siendo declarados culpables prácticamente, Dios nos exime de esa pena, de esa carga, de esa culpa, y eso es lo que significa justificado. Nos absuelve, nos exime, nos deja libre de culpa. Normalmente la absolución ocurre cuando no hay evidencia suficiente para culpar a una persona. Se absuelve a alguien porque no hay evidencia suficiente para acusarlo. Pero en el caso del ser humano queda claro que el pecador es plenamente culpable. Porque en el caso nuestro, dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, todos los que vienen de Adán nacemos pecadores. Y delante de Dios somos pecadores. No hay nadie que pueda decir, no, este hombre no es pecador. Lo que Dios realmente hace aquí al quitarnos la culpa es que declara una amnistía. Porque les dije hace un principio, este término es un término que el apóstol Pablo lo usa y vamos a analizarlo de la manera jurídica. Estuve investigando, no sé yo de leyes, no soy una abogada, pero estuve investigando lo que significa y por eso les puedo compartir. Lo que Dios hace, en efecto, es declarar una amnistía o un indulto a favor del culpable que lo restaura a una correcta relación con él. ¿Y qué es una amnistía? La amnistía es el perdón de penas decretado por el Estado como una medida excepcional para todos los presos, condenados
por determinados delitos. Estamos viendo la palabra justificado, que tiene que ver con que el Señor nos libra de culpa, el Señor nos da una amnistía, nos perdona por todos los delitos cometidos. Y un indulto es una medida especial de gracia, por la cual la autoridad perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada. Mire todo el significado que trae esta palabra en el sentido jurídico. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo. Usted puede ver en el texto bíblico de Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces el primer punto para poder entender esta palabra justificados es justificados en el sentido jurídico, que es el término que usa el apóstol Pablo aquí. Ahora, el segundo punto que vamos a ver es esta palabra justificados, su significado en griego, porque esta palabra, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay palabras que tenemos que analizarlas en el idioma original para poderlas entender. La palabra griega que traducimos por justificar o justificados es dikaion. Esa es la palabra griega. ¿Y cuál es su significado para nuestros tiempos? ¿O cuál es su significado en nuestro idioma? Todos los verbos griegos que terminan en un, como es dikaion, quieren decir no hacer a alguien algo, sino tratar, considerar a uno como algo. Es considerar a uno como algo. Es decir, si se presenta ante el juez uno que es inocente, el juez lo declara inocente. Pero el caso del que se presenta ante Dios, que es el juez, es que nosotros somos totalmente culpables, no somos inocentes. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia le trata y le considera como si fuera inocente. Eso quiere decir justificación. En el idioma original, que Dios le trata a usted y le considera como si usted fuera inocente, aunque no lo es. Dios me trata a mí y me considera como que yo soy inocente, aunque no lo soy, porque no soy inocente. Yo nací pecadora y merezco el infierno por pecadora, y todos los seres humanos, eso es lo que merecemos. Pero cuando dice justificados, quiere decir que Él no me trata por lo que yo merezco, sino que Él me justifica, Él me considera como que yo fuera inocente. Él, cuando Cristo nos justifica, cuando Dios nos justifica, Él ya me considera a mí inocente. O sea, yo delante de Dios, yo no estoy como culpable por los méritos de Cristo. Yo delante de Dios, yo ya no estoy como esa pecadora que merece el infierno, sino yo en mí, Cristo, Dios ve en mí la justicia de Cristo. Dios ve en mí el valor de Cristo, porque Él me ha justificado. Ahora yo soy salva y Él me considera, Dios me considera inocente. Imagínense tremenda cosa, siendo un vil pecador, Dios nos considera inocentes, Dios nos ve santos, Dios nos ve puros, Dios nos ve limpios, Dios nos ve hermosos. A un vil pecador, Dios lo ve hermoso por medio de Jesucristo, porque Él no nos considera pecadores, Él nos considera santos por medio de Jesús. Eso sí quiere decir justificación en el idioma original. Cuando Pablo dice que Dios justifica al malvado, quiere decir que le trata como que si fuera bueno. ¿Y quiénes son los malvados? Dice la palabra del Señor: engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Todos los versículos, o un gran número de versículos en el Antiguo Testamento, nos muestran la maldad del hombre. Y ya hemos visto en estudios anteriores del libro de Romanos que estamos estudiando, ha quedado demostrada la maldad del hombre por Dios en su palabra.
Ya hemos visto, sin embargo, Dios justifica al malvado, lo trata como si que fuera bueno. Nos trata como si que fuéramos buenos. Él no nos mira como ya esos pecadores que esa vida no servía para nada, que no iban a tener entrada al cielo. Él ya nos mira como pecadores arrepentidos en los que Él ve la justicia de Cristo. Él ve la obra de Dios. Él nos mira por medio de Cristo y por medio de Cristo nosotros somos santos delante de Dios. Aleluya. Hermanos, esta idea que el apóstol Pablo presentaba en esta carta a los romanos escandalizaba a los judíos que vivían en Roma, porque decían que esto era el colmo para ellos, que Pablo venga a decir eso, porque eso de justificar al malo solo lo hacía un juez inicuo. No lo podían aceptar. Pero Pablo trata de decirles que eso es lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Claro que no se justifica al malo porque es malo, se justifica al malo, y cuando me refiero al malo, no me refiero a una persona que sea mala, malvada. A veces nosotros pensamos que ciertas personas son malas y otras no. La Biblia dice que todo hombre es malo. Me refiero al hombre pecador. El hombre pecador, Dios lo justifica. ¿Cómo sabemos esto? Porque Jesús lo dijo. Vino a decirnos que Dios ama al pecador, ama al hombre aunque sea malo. Vino a decirnos que aunque seamos pecadores, somos queridos delante de Dios. Y cuando nosotros descubrimos eso y lo creemos, se cambia nuestra relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, para que se cambie nuestra relación con Dios. Somos conscientes de nuestro pecado, pero ya no estamos alejados ni aterrados de Dios, sino que quebrantados y arrepentidos acudimos a Dios como un hijo cuando viene a su madre, un niño que está triste y viene a su madre, pero sabe que en su madre va a encontrar amor, va a encontrar calor de madre, va a encontrar perdón si hizo algo que estuvo mal. Eso es lo que quiere decir justificados por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Quiere decir que estamos en la debida relación con Dios, porque creemos de todo corazón que lo que Jesús hizo y ha dicho es verdad. Ya no somos unos extraños que tienen terror a un Dios airado. Somos hijos que confían en un Padre que los ama y los perdona. Esa justificación que Dios obró en nosotros a través de Cristo Jesús, hermanos, esa justificación hace que nosotros podamos estar bien delante de Dios. Hermano, esa justificación es la que a mí me permite estar aquí parada predicándoles la palabra y saber que lo puedo hacer con toda libertad, porque aunque soy pecadora, Cristo me ha justificado, y como Él me ha justificado, yo estoy limpia delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Esa es la justificación. Nosotros nunca podríamos haber llegado a esa relación con Dios. Nunca podríamos haber llegado a tener esta libertad, a tener esta comunión. Nunca podría yo haber llegado a abrir mis ojos de mañana y decirle gracias, Señor, por este nuevo día, y sentir que Dios me habla a mi mente, a mi corazón, sentir que Dios me muestra su plan para mi vida, saber que me habla a través de su palabra. Nunca hubiera llegado a esa relación si no hubiera sido porque Él me justificó por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Él quitó mi culpa, que Él perdonó mi pecado. No porque yo sea inocente, sino porque Él vio la inocencia de su Hijo y porque su Hijo pagó por mi culpa. Aleluya. Si no hubiera sido por Cristo, nosotros no tuviéramos la oportunidad de conocer ese maravilloso Dios al que te estamos predicando en esta noche. Vamos a ver el siguiente punto, y es justificación por la fe en Cristo.
porque dice que somos justificados. Mire, vimos el término jurídico, vimos el término en su significado original griego. Ahora vamos a ver el término justificados, como dice el versículo bíblico, por la fe en Cristo Jesús. La justificación por fe nos enseña, hermanos, que Dios nos ha declarado perfectos en base a la fe en la obra de Cristo ya consumada en la cruz. ¿Se imagina usted que yo pueda aparecer delante de Dios como perfecta? Y por eso poder tener esa relación con Él y saber que puedo estar delante de Dios. Saber que me muero esta noche y que me voy con Cristo. ¿Por qué? No por mis méritos, sino porque Él me ha justificado, me ha declarado perfecta. Dice la palabra del Señor: ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Quién entrará en tu santuario? ¿Quién? Sin santidad nadie verá al Señor, sin pureza. Dice la palabra del Señor que no habrá vileza en el cielo, no habrá cosa sucia, no habrá nada sucio en el cielo. Entonces, ¿cómo vamos a entrar nosotros? Porque Él nos ha declarado perfectos en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la obra que Jesús hizo en la cruz, usted y yo somos declarados perfectos por Dios. En realidad, seguimos siendo pecadores, pero Dios nos adjudica toda la justicia de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? La justicia de Cristo, Dios nos la adjudica. Por eso cuando Dios me ve a mí, no me ve así nomás, Dios me ve por medio de Cristo y la justicia de Cristo, de nuestro Cristo precioso, de todo lo bueno que fue Él, de todo lo maravilloso que fue Él. Esa justicia Dios nos adjudica a nosotros. Nos ha quitado los pecados y también nos atribuye la rectitud de Jesucristo. Nos ve como perfectos a través de Cristo. Aleluya. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede hacer eso? Y mire, hay mucha gente que se siente culpable, vive con un sentido de culpabilidad y no puede ser feliz, no puede tener el gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque necesita sentirse libre de todo pecado, libre de toda atadura, justificado delante de Dios. El momento en el que usted entra a esta relación con Dios tan linda, la vida cambia, la vida entera cambia, porque podemos estar en una relación íntima con Dios y eso nos bendice y nos llena de gozo. Debido a que Cristo murió por nosotros, el confiar en Él y en su obra, recibimos la vida eterna, que no es por medio de nuestras obras, sino por medio de su obra consumada en la cruz. Aleluya. Todos los hombres, hermanos, que han alcanzado la salvación a través de la historia del mundo, por medio de la fe en la obra de Dios a favor de ellos, han reconocido que son pecadores e indignos de su gracia. Es importante entender que si queremos nosotros tener la salvación, nosotros tenemos que reconocer que esta salvación solo viene por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este pensamiento de Pablo aquí en este versículo 24, podemos también malinterpretarlo. Quisiera que pensemos un poquito en esto. El versículo 24, si se lo une con el versículo 23, el resultado es el siguiente: todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es lo que dice entre el 23 y el 24. Como todos han pecado, no alcanza nadie la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Será que Pablo está diciendo aquí que todos los pecadores están siendo justificados? O sea, que todos están siendo salvos. ¿Será eso lo que Pablo quiere decir? Que todos hemos pecado, asimismo todos somos justificados y nadie se va a perder, todos tenemos salvación. ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? Estaba estudiando un comentario bíblico y el autor de este comentario dice que escuchó a un predicador en una ocasión que dijo lo siguiente: al final todos serán salvos.
el predicador dijo, tengo esperanza aún por el demonio. Entonces, el comentarista dice que cuando escuchó eso se asombró, porque eso no es posible. ¿Está realmente este predicador interpretando la Biblia como debe ser, de una manera correcta? Esto no puede ser. ¿Por qué? Vamos a leer Romanos 1:16 para que veamos y entendamos que sí, la justificación es para todos, pero para todos los que creen en Jesús. Si usted y yo creemos en Jesús, nosotros vamos a ser justificados. Pero si hay gente que no acepta la salvación por Jesús, no va a ser justificada. Es una bendición para aquellos que ponen en acción su fe y para nadie más. Romanos 1:16, veamos lo que dice. Y el 17 también. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este predicador que había escuchado el comentarista dijo, todos son salvos. Tengo esperanza hasta por el demonio, imagínense. Pero no es así. Aquí dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees, entonces tú eres salvo. Pero si tú crees de verdad, porque hay gente que dice, sí, yo creo, solo como para salir del paso. Hay gente que uno hace un llamado a la iglesia y le dice, ¿tú crees en el Señor Jesús? Y dicen algunos dentro de sí, sí, yo creo, voy a decir esto para salir del paso, para que este predicador ya no me insista y no me siga molestando. Y lo hacen de esa manera. Pero es que a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sabe todo. También puede ser que a alguien se le predique el Evangelio y le dice, el predicador le dice, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Crees en Jesús? Y puede ser que esté enfermo y quiera ser sano. Y diga, sí, voy a aceptar porque lo que quiero es la sanidad. Hay gente que busca a Dios solamente porque quiere recibir un beneficio. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe si realmente estamos dispuestos a buscar a Dios, no por los beneficios que Él nos puede dar, sino porque queremos conocerlo a Él, porque queremos tener una relación linda con Él, porque le amamos, o porque queremos amarle, porque queremos conocerle. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, esta salvación no es para cualquiera, esta salvación no es para todo el mundo, esta salvación es para el que cree, pero el que cree de verdad, el que cree con sinceridad. Al judío, dice primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que esta salvación es para el que cree de verdad, no para el que dice, sí, yo creo y solo es una emoción del momento y después de un tiempo se le olvida que un día dijo, yo creo en Dios y ya no lo quiere seguir. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí habla de creer. Esta salvación se extiende a todos los que ponen en acción su fe. Tenemos que creer. Y mire lo que dice este versículo, porque no hay diferencia. Es como que en esto que está hablando Pablo, dice, volvamos a leer el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es como que si alguien interrumpiera, quizás un judío, y pregunta, ¿solo para estos, Pablo?
¿Solo para estos es la justificación? ¿No es también para nosotros los judíos, que aunque no compartimos tu fe en Jesucristo, porque la mayoría de los judíos no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, no creen en Jesucristo como el Salvador del mundo? Y el punto es que si nosotros no creemos en Jesús, no somos justificados. Entonces, así sea judío, y así sea griego, así sea americano o así sea africano, si no cree en Jesucristo, no va a ser justificado, y por lo tanto no hay salvación para la persona que no es justificada por medio de la fe en Jesús. Y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí clarísimo en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que esto es para el judío y también para el griego, para el americano y para el africano. No hay diferencia. Si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere tener comunión linda con Dios, solamente lo puede hacer con la fe en Jesucristo. Aquí es como que si un judío estuviera preguntando, ¿y nosotros, aunque no compartimos tu fe en Jesucristo, hemos tratado con gran esfuerzo de agradar a Dios por vivir en armonía con su ley? Eso es lo que dice el judío. No, si yo he vivido en armonía con la ley de Dios durante toda mi vida, durante tantos años. La ley de Dios o la ley del Antiguo Testamento o lo que ellos llaman la ley no salva. La ley lo que nos muestra nos hace reconocer que somos pecadores, nos hace dar cuenta que somos pecadores. Pero el único que nos puede salvar es Jesucristo. Por eso es que toda religión y toda creencia o doctrina que no acepta que la fe en Jesús es la única que nos puede salvar, que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios, que no acepta que Jesús es Dios, que entregó su vida por nosotros, eso no sirve de nada, es una doctrina errada, es una mentira. Y nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Aún el judaísmo dice, hemos tratado con gran esfuerzo de agradar a Dios por medio de vivir en armonía con su ley. Y en este tiempo el judaísmo está muy de moda y entrando a llevarse a la gente de las iglesias evangélicas que ya han creído en Jesucristo. Está pasando como en el tiempo de los Gálatas, que Pablo le tuvo que decir a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne. Es decir, habiendo comenzado creyendo en Jesús, habiendo empezado bien, se van al mundo, se van en algo que piensan que es de Dios. Pero el judaísmo no tiene la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento nos habla de que la salvación solo la encontramos a través de la fe en Cristo Jesús. Un judío diría, ¿no somos mejores que otra gente? ¿No hay distinción entre nosotros y los demás? Claro que podría pensarse que son mejor que otra gente, porque ellos tienen la ley de Dios y las demás naciones paganas no la tenían. Pero no hay diferencia. Así ellos tengan la ley de Dios, la salvación la tenemos por medio de creer en Jesucristo. Así que si tú que estás en tu casa, tú que estás en algún lugar escuchando este mensaje, puedes tener una religión, pero lo que Dios demanda es la fe en su Hijo Jesucristo para restaurar su comunión con Él y declararte justificado, justo, santo y perfecto por la justicia de Cristo. La respuesta a esta pregunta de un judío es: no hay distinción, puesto que todos han pecado, no alcanzan la gloria de Dios. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y somos justificados gratuitamente. No es para cualquiera, es solo para aquellos que ponen su fe en Jesús. El verbo justificar significa declarar justo. La justificación puede ser definida como ese acto de Dios misericordioso
por el cual, en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Él declara al pecador justo. Y este último, o sea, el pecador, acepta este beneficio con un corazón creyente. O sea, cree en Jesucristo, y será justificado por Él. Quinto, justificación es por la gracia de Dios. ¿Cómo es esto por la gracia de Dios? Porque dice, somos justificados por su gracia. Esto es un don que se recibe solo con humildad y gratitud por parte del hombre sumiso que nada merece. Nosotros somos justificados, pero no porque lo merecemos, ¿no? ¿Qué merecemos nosotros? Sinceramente, la Biblia dice, nosotros merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero la gracia de Dios hace que seamos salvos. Pero nosotros tenemos que recibir humildemente y con gratitud esa salvación y reconocer que no la merecemos. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? ¿Qué es el fruto de la caída, del pecado en el hombre? ¿Cuál es el fruto? El egoísmo y el orgullo en el corazón. Dígame qué persona no es egoísta, qué persona no es orgullosa. Quizás a veces hay pecados, hay gente que dice, no, si yo no he matado a nadie, yo no le engaño a mi mujer, yo no hago esto, pero hay otras cosas, quizás mentira, egoísmo, orgullo. Lo que más le cuesta al hombre es humillarse para recibir un don del cielo sin que pueda alegar merecimiento alguno. ¿Sí? A veces eso es lo que más le cuesta al hombre, humillarse para recibir un don del cielo sin que pueda alegar merecimiento alguno, sin que pueda decir, es que esto yo me lo merezco. Nos encanta que nos digan se lo merece, ¿verdad? Yo veo en la televisión, hay propagandas de las tarjetas de crédito y dice, tienes que usar esta tarjeta de crédito porque te lo mereces. Unas vacaciones en un país, en un buen hotel, porque te lo mereces. Y todo te lo mereces. Te lo mereces, hermano. Nosotros no merecemos nada. Si nosotros estamos pensando de esa manera, hay orgullo en nuestro corazón. Y así es el ser humano, lleno de orgullo y de egoísmo. Aún para la salvación quiere alegar que merece algo. Nada, nosotros para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Quebrantar nuestro corazón, humillarnos. ¿Qué quiere decir eso? En tu casa, a solas, arrodíllate junto a tu cama, humíllate delante de Dios. Dile, Señor, yo me reconozco que soy un pecador, yo reconozco que soy una pecadora y te pido que me perdones. Pongo mi fe en ti y confío en que no por mis méritos, pero por los méritos de Cristo yo puedo ser salva. No hay nada que nosotros hayamos hecho porque merezcamos el cielo, nada. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con las personas que andan diciendo a otra cuando consigue algo bueno, es que te lo mereces. Yo le digo, hermano, ni le diga a nadie eso porque alimenta su ego, alimenta su orgullo. Todo lo recibimos por gracia y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso nos ayuda a ubicarnos en nuestro lugar, a ubicarnos en lo que somos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Aún deseando la salvación de Dios, el hombre quiere obrar por su cuenta. Muchos se dedican a prácticas religiosas creyendo que Dios habrá de tomar en cuenta sus esfuerzos y se entregan a cualquier método humano antes de reconocerse como desnudo, herido y sin fuerzas. Sí, hacemos una cosa, hacemos otra, decimos todo esto es para ganar el cielo, para ganar la salvación. Pero quien haya comprendido su estado y haya vislumbrado la gracia de Dios, exclamará gozoso, la salvación es el don gratuito de Dios. Somos justificados solo por su gracia, no porque lo merecemos. Dígalo conmigo ahí donde usted está en su casa. Yo no merezco ni la salvación ni nada de lo que tengo.
porque todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Aleluya. Sexto, la justificación es un asunto de imputación. ¿Qué significa esto, imputación? La palabra imputación significa poner en la cuenta de otro. Es decir, la culpa del pecado, la culpa de mi pecado fue puesta en la cuenta de Cristo. La culpa de mi pecado fue imputada a Cristo. Y la justicia de Cristo fue imputada a mi vida. Cierto predicador que a mí me gusta escuchar dijo: un pecador salvado tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo mismo, porque tiene todo el mérito y la justicia de Cristo. O sea, nosotros tenemos el derecho y la oportunidad de estar en el cielo, pero no porque nosotros lo merecemos. Pero tenemos ese derecho, esa maravillosa oportunidad, esa, ¿cómo le puedo decir? Esa realidad hermosa de cuando morimos ir al cielo, al lugar más maravilloso que existe, que ni siquiera usted se lo puede imaginar. Aquí hay gente que ahorra años, dinero para irse a Dubái, porque piensa que es uno de los lugares más lindos del mundo. Hay gente que ahorra años para irse a Israel, porque es un país muy lindo y todo lo demás. Pero hermanos, cuando lleguemos al cielo, ese es el lugar más maravilloso que existe realmente. Y nosotros tenemos la oportunidad, el derecho de estar allí, en el cielo, así como Cristo. ¿Por qué? Porque el mérito y la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Aleluya. Por eso es que yo puedo acercarme a Dios, y por eso es que Dios no me rechaza, y por eso es que Dios me abre sus brazos y yo puedo sentir su presencia y su amor, porque sé que es la justicia de Cristo, los méritos de Cristo que están en mí, que Dios los ve en mí, y por eso me acepta y me ama y me recibe y no me rechaza. Aleluya. La justificación es un asunto de imputación. Mi pecado le fue imputado a Cristo y por eso Él murió por mí. Y su justicia me fue imputada a mí. Y por eso ahora yo tengo libre entrada ante el trono de la gracia. Y todo aquel que cree en Cristo va a pasarle lo mismo. Su pecado lo carga Cristo. La justicia y los méritos de Cristo vendrán a usted y Dios lo va a ver así, y por eso usted tendrá bendiciones del Señor. Aleluya. La justificación es un asunto de imputación. La santificación es un asunto de transformación. En la justificación el Padre es quien toma la iniciativa. En la santificación el Espíritu Santo es quien nos santifica. La imputación implica un veredicto de una vez y por todas. La transformación o la santificación es un proceso que dura toda la vida. Son distintas, pero no separadas. Y quinto, hermanos, la justificación de Dios al pecador es gratuita. Es gratuita. El pecador no tiene que pagar por esto. Dios lo deja libre de culpa. El pecador es justificado gratuitamente. No da nada a cambio. Es un regalo absoluto de Dios. La justificación es por su gracia. Dios es movido solamente por misericordia. El pecador plenamente culpable y sin defensa delante de Dios el juez ha sido librado de la culpa por la sola gracia de Dios. Ahora se goza de una relación correcta con el Creador sin haber hecho él nada para merecerlo. Nada. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Aleluya. El famoso predicador Campbell Morgan estaba tratando de explicar la salvación gratuita a un trabajador de una mina.
de carbón. Pero el hombre no podía entender y decía, tengo que pagar por ella. De pronto, el predicador Morgan preguntó, ¿cómo bajó esta mañana usted a la mina? Y el trabajador de la mina le dijo, fue fácil, solo entré en el ascensor y bajé, respondió este hombre. Luego el predicador Morgan preguntó, ¿no fue eso demasiado fácil? ¿No le costó algo? El hombre dijo, no me costó nada, pero debe haberle costado una fortuna a la compañía instalar el ascensor en ese lugar. Al fin el hombre comprendió la verdad. A mí no me cuesta nada ser salvo, pero a Dios le costó la vida de su hijo. Y eso es lo que pasa, hermanos. ¿Entiendes el significado amplio de la palabra justificar? Dios te quiere justificar para que puedas tener comunión con Él. Para que si mueres te vayas directo al cielo. Para que ahora mismo tengas acceso al trono de la gracia de Dios e inicies una linda relación con Él, con tu Padre. Solo debes de creer, tú no tienes que pagar nada, tú no tienes que hacer nada, porque el valor de lo que costó esto ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Deseas en esta noche rendir tu vida a Cristo, entregarle tu vida y decidir confiar en Él para todo? Yo te invito que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que nací pecador y he vivido alejado de ti. Pero en esta noche también entiendo lo que significa justificados por la fe en Cristo. Y eso yo quiero ser, justificada por la fe en Cristo. Pero entiendo que solo se lo puede lograr por la fe en Cristo. Por eso en esta noche pongo mi fe en ti. Creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida y del mundo que decide creer en ti, Señor. Y por eso en esta noche te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, mi Cristo, por lo que hiciste por mí. Restaura, renueva. Ayúdame a entrar en una nueva comunión con Dios, en la que yo pueda sentirlo a Él, sentir su presencia, saber que guía mi vida cada día, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por tu palabra. Amén y amén.